Bendiciones. ¿Cómo les ha ido? Bendito sea el Eterno. ¿Trajeron la Biblia? Ok. Quiero invitarlo a que tenga su Biblia a la mano. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón a partir de la porción de esta semana, Parashá Balak. Pero antes quiero hacerles una pregunta aquí. La ventaja que tenemos, pobres los hermanos que nos tienen que aguantar, los que están conectados a través de la emisora. Pero bueno, en estos espacios nos podemos dar licencias que no podemos a veces en la transmisión de YouTube, de interactuar un poquito más aquí, de hablarnos, de vernos las caras. Ellos allá nos escuchan y se imaginarán los gestos, pero no más. Usted en su vida, imagino que usted ha analizado un poco su vida. Si no le dedica tiempo a la reflexión acerca de su propia vida, yo le invito a que lo haga, porque si no está a un paso de la perdición total, perdición personal digo. Pero en el análisis que hacemos de nuestras vidas, a veces nos es fácil ubicar lo que llamamos nosotros nuestras fortalezas o virtudes, otros llaman talentos, capacidades, aptitudes incluso y demás. Pero también nuestras debilidades, ¿no? Nuestras flaquezas, nuestras carencias, nuestros peores enemigos. Quiero preguntarle si usted ha podido identificar cuál es el peor enemigo suyo. Ahora no vas a decir el vecino. Cada uno lo tenemos. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál? Hay como cada uno tenemos una área particular en la vida en la que somos frágiles, débiles. Estamos aquí todavía porque no estamos perfectos, si no ya nos hubieran recogido. Estamos todavía trabajando sobre cosas sobre las que hay que trabajar. Mire, yo he encontrado uno de los temores que me asaltan, pero más allá de lo mío, no quiero ser autorreferencial. Bueno, digo eso, pero la verdad es que uno predicando casi siempre tiene que ser autorreferencial. Uno habla de lo que conoce y de lo que sabe, ¿no? Y entre otras cosas de lo que ha experimentado, así que es difícil a veces desde esta plataforma no ser autorreferencial. Pero al margen de eso, lo he notado en mi vida, pero lo he notado que casi es el común denominador del ser humano. Es algo que está ahí latente en el ser humano, si hombre o mujer, sin diferencias casi de ningún tipo, pero está ahí. Y es el inicio del grande mal, ya le digo cuál, del grande mal que se presenta en esta porción. Sabemos que la porción Balak es una de esas, a diferencia de otras en la Torah que nos dan el nombre y quedamos perdidos. Por ejemplo, Vayetse, ¿alguien aquí se acuerda? Pues ya llevamos un tiempo estudiando, ya por ahí hay ideas, ¿no? Vayetse ya lo empezamos a relacionar con cierta matriarca, o Vayigash, ese tipo de porciones. Pero a veces la nombre de uno no se acuerda ni en qué libro de la Biblia está, ni de qué personaje habla. Pero este de Balak, inmediatamente nos acordamos, ¿no? Lo malo hay veces sobresale más. Pero bueno, nos dicen Balak, inmediatamente nos ubicamos. Balak, la historia de Balaam, o Bilam en hebreo, el profeta que empezó como profeta y se terminó convirtiendo en un vil adivino, hechicero, agorero, brujo, de todo. La historia además de dos personas muy poderosas. Balaam era poderoso por la lengua como profeta, y Balak como rey, era el rey de Moab. Pero como dos seres tan poderosos, espiritual y políticamente y proféticamente, se unen en contra de un pueblo. En contra de un pueblo inocente, en contra de un pueblo que no les estaba haciendo nada, en contra de un pueblo, saquémonos ahorita que era el pueblo del Señor y ellos no tenían por qué saberlo, aunque habían escuchado lo que venía pasando con Israel desde Egipto, ¿no? Pero lo cierto es que hay toda una historia y ahí se fragua todo el plan y lo intentan a como dé lugar. Lo intentan una y otra vez y otra y otra y otra. Y tan fuerte es el asunto que hasta pasan cosas muy sobrenaturales en esta porción. Una burra empieza a hablar, que no es un detalle menor. O sea, si usted es creyente en la Biblia debería escandalizarse cuando lee esto, porque la Biblia no se caracteriza por ser un libro que presenta cosas ilógicas, lo que estén fuera de la razón.
Es cierto que la escritura está más allá de la razón, pero no se opone a la razón. Eso es un principio, un axioma de la Biblia, ¿verdad? Pero pasan cosas muy, muy especiales en esta porción. ¿Y sabe qué es lo que genera todo esto? ¿Cuál es el germen que lleva a desarrollar todo lo malo que ocurre en esta historia? Tanto plan, tanta destrucción, porque si bien la destrucción no vino sobre lo que pensaban que fuera, que es Israel, sí hubo unas profecías que al final, sobre el final, ya cuando Balac le dice a Bilam, vete, te traje para maldecir a este pueblo y me lo estás bendiciendo. Sí, yo te dije desde un principio que no iba a poder ser. Dios no me dio manera de maldecir. Pero al final le deja un recado. Dice, ya que me voy, ¿quieres saber cómo va a terminar el cuento? Usted se leyó la porción en la casa, ¿verdad? O se la ha estado leyendo. Le dice, ¿sabe cómo va a terminar la historia? Y se la suelta. Bilam. Y hay detalles muy interesantes, proféticos ahí dentro de lo que dice Bilam. Porque recuerde que era el Señor el que hablaba. Un momento que él no quería, y el Señor venía y eras profeta, tu boca me pertenece, y por más que estés torcido, te voy a usar para soltar lo que debe venir. No era cualquier profeta. Han leído en los Salmos, el Talmud, distintos lugarcitos de la literatura bíblica. Dice la Escritura que no hubo profeta como Moisés en todo Israel. Lo he leído, ¿no? Y los sabios se preguntan, ¿por qué dice no un profeta como Moisés en todo Israel? ¿Por qué no dice simplemente la Biblia que no quema tinta por quemar, tanto para decir en tan poco espacio, cada palabra está ahí puesta de manera muy precisa? Entonces, ¿por qué que no hubo profeta como Moisés en todo Israel? No hubo profeta como Moisés. Si de todas maneras el pueblo profético es Israel. Y entonces dicen los sabios, es que no había un profeta como Moisés en Israel, pero en las otras naciones sí. Bilam, Balaam. Él era el equivalente para las naciones. Porque acuérdense que la Escritura dice que no hay excusa. Siempre ha habido una forma en que Dios se ha tratado de comunicar con los pueblos. Bueno, Bilam era el de las naciones. Y él le termina dando una advertencia a Balac, a Moab y todo eso. Pero me quiero quedar en una cosa a la que nos vamos a referir. ¿Qué hace que se genere toda esta locura? Un gran enemigo que tiene el hombre. Lea conmigo la primera parte de la porción, 4 versículos tal vez. Nos toca pegarnos para tener contexto. Vamos a pegarnos del último versículo de la parashá anterior. Habíamos quedado en 22:1, ¿verdad? Y leemos los primeros 3 versículos de esta porción. Dice la Escritura: partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, a este lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab fue atemorizado en gran manera, porque el pueblo era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: he aquí como el buey lame la hierba del campo, esta multitud lamerá todos nuestros contornos. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Dejémoslo hasta ahí porque ya en el medio resumen que hice ya, y lo que usted ha leído ya se sabe el resto de la historia. ¿Notó cuál fue qué generó todo esto? El vil miedo, el temor. Porque uno diría la ambición de Balaam o de Balac en este caso, ¿no? La maldad que hervía en su corazón, la cólera, la ira, la Biblia no oculta las cosas de la gente y nos muestra de reyes que eran de verdad malvados, ¿no? Incluso de Israel. Así que si este tipo hubiera sido malo, no le hubiera costado ningún problema a la Torá en decirnos que era un perverso y buscaba, como diera lugar, borrar a Israel. ¿Qué llevó a Balac a ver qué hacía? El miedo. El miedo. Dice la Escritura, la Torá, lo que leímos, porque él vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. La última parte de la porción de la semana anterior. Iba a pasar Israel por la tierra de los amorreos, mandan un mensaje al rey. Israel no andaba buscándole pelea a nadie, iba para donde iba. Vamos a pasa parecido a lo que pasó con los edomitas, ¿verdad?
con Edom. Vamos a pasar, no vamos a tocar nada. Si acaso bebiéramos agua de algún pozo, te la pagaríamos. Tranquilo, no venimos buscando bonche. Vamos a pasar y ya, te pedimos permiso. Y nada, salieron a hacer guerra. Israel prevaleció. Balac y todo Moab ve esto y se le agua el corazón, por no decir otra cosa. Se le aguan las entrañas, se vuelve nada, queda lleno de miedo. Y amados, este es un gran mal en el ser humano, que lo he notado, ha hecho estragos en mi vida personal. Aquí no estamos para mostrarnos fuertes cuando no lo somos. El miedo ha hecho estragos en mi vida. He visto el miedo hacer estragos en la vida de muchos, de gente que he amado, que he querido, de gente que he admirado, gente a la que he admirado mucho de lejos y también de cerca. Y he visto cómo el miedo los vuelve nada. De muy alto los tira abajo. Es un gran mal del hombre. Casi por ahí, si me presionan, diría que es el peor enemigo del hombre. El miedo, el temor. Podemos decir casi que desde el alba de la humanidad, del inicio de la humanidad, el mal del miedo, del temor, lo ha acompañado al ser humano. Desde el primer hombre. ¿Dónde nace el miedo? ¿Dónde las Escrituras nos deja ver la realidad de este mal? Vaya a Génesis, capítulo 3. La Escritura dice que Dios le había dado las instrucciones propias a Adán y a Eva, todo lo que debía hacer cada uno, y ya sabemos que no lo hicieron. Tan simple como eso. Pero mire cuál es el origen del miedo. Dice la Escritura, Génesis capítulo 3, desde el versículo 7. Sí, desde el versículo 7. Ellos comieron de lo que no tenían que comer y ya usted se sabe la historia. Pero dice la Escritura, y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos y oyeron el sonido de Adonai Dios paseando por el paraíso al atardecer, y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Dios en medio de los árboles del paraíso. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y respondió, oí tu voz paseándote por el paraíso y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. ¿Cuál es el origen del miedo? Aquí. ¿Cuál era el origen del miedo del hombre? Lo traigo, no para seguirle echando lengua a Adán. Llevamos echando lengua 6.000 años más o menos, ¿no? Y no, nada ha cambiado. Vamos a empezar a echarnos lengua a nosotros. O a ver más bien en el prototipo que hay ahí de Adán, cuál es el origen de nuestros temores. ¿Cuál era el origen del miedo de Adán? Literalmente, se vio desnudo, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del miedo en nosotros? Nuestra desnudez. Aquello de que nos sentimos desprovistos. Aquellas cosas en la vida en donde nos sentimos fallos, hablando costeñamente. Cuando hay cosas, hay áreas en nuestra vida en donde se nos presenta una situación particular, cualquiera sea en la vida, y en esas áreas sentimos que estamos fallones, no lo suficientemente preparados, no lo suficientemente experimentados, no hemos visto siquiera a otros cómo hacerlo. Ahí viene y nos asalta el miedo. Nuestra desnudez / fragilidad o carencia es la base de nuestros miedos. Ahora, ¿por qué había
Adán y Eva, ¿por qué se habían dado cuenta de su desnudez y por lo tanto llegado a sentir este miedo de la presencia del Señor? La presencia del Señor llena la tierra, la presencia del Señor está todo el tiempo. La presencia del Señor es decir, hay poder espiritual, hay un orden sobrenatural que gobierna el universo. ¿Por qué muchas veces a nosotros nos aterra la vida como se pone de difícil? Porque nos percatamos de nuestra desnudez. ¿Por qué llegaron ellos a estar desnudos? Porque perdieron su ropaje, perdieron su luz. Cuenta el Midrash y otra literatura hebrea que ellos, porque claro, y desnudos, y luego antes no estaban desnudos, no se daban cuenta qué era lo que pasaba. Estaban vestidos por la santidad. La santidad es el ropaje. Por allá Apocalipsis retoma el tema donde las cosas vuelven al origen. Acuérdate que Apocalipsis no es un libro de miedo, Apocalipsis es un libro de buenas nuevas. Las noticias de la rectificación final, de la redención final. Por allá se mete con las vestiduras de los santos. ¿Sí se acuerda por ahí? Que la santidad del hombre y de la mujer, del ser humano y de la creación, la santidad es el ropaje. ¿Qué santidad? Yo hablé aquí una enseñanza, no sé si dos, no, una. De la santidad. Santidad, sin volver a repetir todo lo que dijimos aquella vez, es esa característica que viene, que se le pega al hombre por contacto con la fuente de la santidad, que es el santo, bendito sea. No es una actitud, un comportamiento ético, moral. Pero ellos lo habían perdido. Ellos se habían separado. ¿Qué habían hecho? Lo que conocemos históricamente como el pecado, ¿no? El pecado original. Habían pecado. Ya les he hablado acerca del concepto de pecado. ¿Qué es pecado? En hebreo es averá. Y averá, la raíz gramatical es separar. Separación. Ellos se habían separado de la fuente infinita, de la luz infinita, y por lo tanto su ropaje de luz lo habían perdido. Se cayó su ropaje. Y cuando uno pierde ese contacto, cuando uno pierde el contacto con la fuente de su propia vida, se da cuenta de la cruda realidad. Somos bien frágiles. Y ante la cruda desnudez de la fragilidad de nuestra alma, la única reacción obligada que nos queda es el temor y el miedo. Y nos pasa como les pasó a nuestros padres. ¿Qué hacemos cuando nos llenamos de miedo? Si tenemos miedo es porque obvio no sabemos qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Improvisamos. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Se cosieron, ¿cómo dice la Biblia? No quiero fallar al texto. Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, taparrabos. Vamos a decir que sabían del snood, entonces lo hicieron del cuello a los tobillos. El chiste es para que no se ponga tan serio, que lo veo muy serio. Más allá de cómo hayan sido, de si llevaban el gen ahí de... se me fue. ¿Cómo es la diseñadora esa que es famosa? Es Silvia Cherasi. Más allá de si el gen de ella estaba ya en Eva y de pronto lo hicieron con tremendo diseño, el punto es que no les tocó más que improvisar. Y que hagámonos delantales de higuera. Y es idéntico con nosotros. Porque cuando se desnuda ante la realidad de la situación que nos toca, ante la realidad de la vida, se desnudan nuestras fragilidades, nuestras necesidades, nuestras falencias, entonces improvisamos y empeoramos el chico. Porque si el chico estaba difícil, ahora que lo hacemos peor. Porque entonces empezamos a disfrazar nuestra necesidad. ¿Qué debería hacer uno cuando ve una necesidad? Tratar de suplirla, ¿no? Cuando se ve débil en algo, tratar de fortalecerse. Si yo hoy hubiera querido participar en la media maratón que hicieron ayer, ¿fue ayer? Antier, ¿no? Antier. No están en la vanguardia. Antier hicieron una media maratón aquí en Valledupar. Si hubiera querido participar en ella y no privarme a los 2 kilómetros de correr, ¿qué hubiera tenido que hacer? Como mínimo, como aficionado, no digo como competidor, como aficionado que les permiten correr ahí. Como mínimo un mes, ¿verdad? Ir trotando de a poquito, de a poquito. ¿O qué?
voy y hago como hacen hoy día, que van estos, estamos en el mundo de la locura, quieren ver sus cuerpos esculturales y hacen hombres, he visto hombres, hacen no solo liposucción, sino, no sé cómo se llama, diseño de abdominales, con cara, con porte, con todo de gordos, de obesos, de flojos que no hacen nunca ejercicio, y con abdominales diseñadas con cuadritos, con chocolate. Qué ridículo eso. Pero bueno, pero sabe que así somos a veces en la vida. Notamos el área en la que somos frágiles, en la que somos débiles, y contrario a ir y buscar fortaleza, a ir y ver cómo recupero mi vestido, entonces improvisamos y tratamos de disfrazar nuestra desnudez, y entonces empeoramos el chico de nuestras vidas. Porque si éramos frágiles en un área, empezamos a sobreenfatizar aparentes fortalezas con las cuales tratamos de distraer nuestra conciencia, y finalmente lo único que terminamos haciendo es más daño. Las personas llenas de miedo tienden a hacer eso. Se crean delantales. Y no se crea que una persona que se enfoca totalmente a algo, de hecho, de esta porción surge un dicho muy famoso del Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de bendita memoria. Una máxima del judaísmo que dice que en el sendero, en el camino en que el hombre desee ir o decida ir, en esa senda la luz lo guiará. Usted ve a Balaán, el profeta de nuestra historia, de nuestra porción. Dios no quería, ¿verdad?, que fuera a maldecir al pueblo, se lo dejó claro desde un principio, pero él quería. ¿Y qué le decía a Dios? Lo que va a hacer no es bueno, pero vaya, mijo. Y más adelante, cuando con el evento con la burra, se le presenta al ángel para mostrarle el camino que estás transitando no es. Y viene y dice, ¿qué hago, Señor? ¿Me devuelvo? No, usted vaya. Ve que casi lo mata una burra. Se le presenta un ángel, le habla el ángel. Dice, la burra te salvó de irte allá al precipicio de que te matara. ¿Y qué hago? ¿Me devuelvo? El corazón de él estaba firme. Él sabía lo que quería hacer. Quería el dinero que le ofrecían, o porque en un principio cuando le ofrecen dinero él dice, me pueden dar lo que sea, yo no voy a ir. Pero cuando le ofrecen honra, fama, se le agua al ojo al hombre. Decía un gran predicador occidental del cuerpo del Mesías, decía, 3 grandes problemas asaltan al hombre. Él se refería al predicador varón: la fama, las faldas y la lana. Que no se note que era de México el predicador. Fama, faldas, lana, refiriéndose a la tentación moral, a la tentación económica y a la tentación de la popularidad, de la fama. Pero escuche esto, el camino en que el hombre decide ir, en ese camino siente que Dios lo insta a que siga. Usted vaya, porque si usted quiere ir, la única manera de que abra los ojos es que se estrella, así que vaya. Por eso muchas veces dice, pero yo siento que las cosas me van bien. Debe ser que estoy haciendo un buen camino. Preocúpese. Que las cosas te estén saliendo bien no significa que estás recibiendo aprobación del cielo. Más bien, dice la literatura hebrea, cuando el hombre experimenta más de 40 días sin pruebas, sin dificultades, es porque en el cielo se olvidaron de él. Dice el Talmud. Entonces, amados, muchas veces nos enfocamos y yo noto mi fragilidad y me da miedo. Entonces, contrario a ir y encarar mi miedo, busco fortalecer otras cosas. Por ahí siento que soy medio agraciado, bien parecido, dijo un amigo. Entonces ahí mismo empiezo a sobreenfatizar, a pulir mi estética, a mostrarme bonito, y si puedo usar ropa fina, a crear una fachada, una coraza que me haga ver grande en esta área. Pero normalmente lo que hay detrás de esas grandes bellezas, y yo no me opongo a la belleza, ni digo que pienso que la belleza sea el argumento del diablo o cosas por el estilo. Para mí la belleza física es don de Dios. ¿Por qué? La recompensa que le viene a Job, y lo registra en la Biblia, es
hijos más bonitos que los que tenía antes. ¿Sí o no? Entonces, pero no vamos a hablar de la belleza porque salimos mal. Pero se sobreenfoca el ser humano en eso y lo logra y se puede convertir en el más bonito, en la más bonita, aunque sea a su corta visión. Pero esconde esa fragilidad y no ha visto esa gente que es muy espampanante, muy voluptuosa, hombres o mujeres. No voy contra ningún género. Pero en el fondo, al menor dislike, sí se dice así, ¿verdad? Al menor dislike o elogio que no recibió, adulación que no recibió o lo que sea. Uy, yo estoy acostumbrado a 500 likes cada que pongo una foto con la boca así. Y ahora 250 nomás. Ya se quieren morir. De verdad. Detrás de esa fortaleza y esa coraza se esconde un niño, un balbuciante que no ha madurado porque no ha enfrentado su vida. Temor. Somos expertos en crearnos delantales de higueras. Y es fácil porque ahí lo apoya la luz donde el hombre se enfoque en ir. Algunos tratan de enfocarse y se llenan de conocimiento y estudian y acumulan libros y tienen mega bibliotecas y 1 y 2 títulos y hasta doctorados y más. Lo cual es maravilloso y es una de las cosas que yo también deseo. Una habitación llena de libros, una mega biblioteca. Y títulos y toda esa cuestión. Pero en el fondo, al menor desatino, a la menor oportunidad en que no siente que dijo algo que revolucionó y puso a todos a bailar en Twitter porque wow, qué cosa tan rebuscada y tan nueva y tan fascinante la que dijo, se sienten sin sentido de vida. ¿Para qué me trajo a este mundo? Ya, cual Elías, quítame, que no soy mejor que mis padres. ¿Qué hay detrás de esas corazas de intelectualidad, de intelectualismo? ¿Qué hay detrás de esas corazas de éxito incluso? ¿Qué hay detrás de esos grandes exitosos en su vida profesional? Muchas veces frágiles seres que no han logrado enfrentar las fragilidades de su alma. Y si no las encaran tarde o temprano, el miedo les va a llevar preso de eso a lo que toda la vida le han corrido. Así está escrito. Lo que más temía, dijo el sabio Job. Exacto, para que venga. No se crea, esa broma esconde justo eso. Porque es otra de las formas. Cuando perseguimos, y en eso nos enfocamos, perseguimos plata, lo logramos. Porque ese deseo de dinero, ¿quién no lo tiene? Todos. Pero ese desvivirnos y ese creer que mi vida solamente va a cambiar cuando me gane el baloto, tenga éxito, monte la empresa, me genere dividendos de 100% mensuales, se duplique mi patrimonio. Esa generación, y que a veces nos hace fuertes, y que a veces manifestar toda esa grandeza nos hace sentir que ya tengo sobre qué sostenerme. A la mediana cosa que no sale como esperábamos, se desnuda otra vez esa fragilidad. Y es por eso que en las épocas de crisis, gente archimega multimillonaria, que ya hablan es de billions y trillions, y de repente con esas crisis tan bárbaras que llegan a esos países desarrollados, hoy tenían 50,000 millones de dólares, mañana ya amanecen con 200,000. Cualquiera de nosotros aquí, el que no sabemos qué es tener plata, yo saltaría en una pata con 200,000. Ellos al otro día se matan, se suicidan. Porque cada que enfrentamos, que nos creamos delantales, que nos creamos corazas de economía, de poder, de dominio sobre otras personas, de liderazgo incluso, de elocuencia como la de Balaam, cada que buscamos cómo acorazarnos para disfrazar nuestra desnudez, no para cubrirla, sino para disfrazar nuestra desnudez, cada que lo hacemos,
estamos echándole más tierra a una herida que debió haber sido sellada, no tapada con tierra, y se está gangrenando por dentro. Y normalmente suele aflorar, suele despertarse la infección cuando ya es bastante difícil trabajarla. Pero tienen éxito. Pero nosotros los vemos externamente y decimos, quisiéramos tener la vida como la de este tipo. ¿Cómo le va de bien? Pero todos sus reclamos, todo lo que hacen, todo lo bien que les va a veces, no nace del espíritu de una persona trabajada, de un verdadero líder, de una persona verdaderamente bendecida y exitosa, sino que sus reclamos nacen nada más de su vanidad y su soberbia. Y decimos, a veces lo juzgamos, ¿no? Y decimos, buscan es llamar la atención. A veces no. A veces lo único que buscan es convencerse a sí mismos de algo que no se creen. Déjeme decirlo de otra manera. A veces lo que buscamos es convencernos a nosotros mismos de algo que sabemos que no es así. Con eso que hacemos, con esas corazas que tratamos de crear, con esa imagen ruda, con esa cara, ese ceño fruncido que siempre tenemos para la gente, y viene y yo así indispuesto, esa animadversión que proyecto a toda hora al que sea que se me acerque, sea la situación que sea. Lo único que estoy tratando de mostrarme fuerte y de convencerme de algo que sé que no soy. Porque sé que en el fondo de mi interior lo único que soy es un desnudo. Y que con hojas de higueras jamás voy a poder reemplazar la vestidura que tenía. La buena noticia, para no quedarnos tan trágicos, es que el Señor interviene y obvio que tiene que haber sacrificio. Dice la Escritura que les hizo pieles, ¿verdad? O ropas de pieles, lo cual implica un sacrificio animal. La única manera de cubrir la desnudez es con sacrificio. Y el sacrificio que más nos cuesta es el de la humildad de decir, ¿a quién quiero engañar? Soy frágil, soy débil, me da miedo, me aterra la soledad, me aterra la idea de quedarme sin empleo. Si hoy mismo me dijeran, no tienes empleo, mañana ya estaría con problemas estomacales de pensar, ¿cómo va a sobrevivir el otro mes? Enfrentarlo y decir, bueno, ahora vamos a buscarle solución. El solo sacrificio de ponerlos en el altar como humildes cambiaría mucho las cosas. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando nos entregamos a esa actitud de disfrazar los miedos, que normalmente, mire, se empieza a desencadenar un montón de cosas. Normalmente el miedoso tiende a ser acosador. ¿Cómo es que es en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Buller? ¿Al que hace bullying? ¿Al que lo hace? ¿Buller? ¿Bully? Ok. ¿Ha notado una persona acosadora de los que hacen bullying, matoneo, en donde sea? No crea que eso es de los adolescentes en los colegios. En las empresas, los lugares de trabajo están llenos de matones. Suena feo en español, ¿no? De bullies. De gente que matonea. De gente que se burla. Porque ¿sabe qué pasa? La persona llena de miedo dice, si yo por un momento logro mostrarme fuerte y hago que yo sea el que le hace sentir miedo a otro, entonces por ahí y me convenzo de que no es así. Hay estudios psicológicos para eso, usted quiere averigüe después en su casa. Pero la gente que muestra esa actitud de superioridad, alguien dijo alguna vez, el tal complejo de superioridad no existe. Es complejo de inferioridad. Y por cuanto se asume débil, entonces, como el sapo. ¿Qué hace el sapo? El sapo es un animal inofensivo, inocente. Más allá de que yo les tenga miedo, yo les tengo, es una cuestión ahí familiar y a veces creo que hasta patológica, no sé. El caso es que yo sé que el sapo no hace nada. Sin embargo, yo no me le acerco. Tengo cosas. Pero ¿qué hace el sapito? Él sabe que no tiene defensa, entonces ¿qué hace? Se sopla y se pone grande, porque a menos con el tamaño asusto al que me asusta. Ahí nos encontramos a veces.
y tantos problemas en nuestras vidas es porque buscamos crecernos, buscamos hacernos ver grandes. Si este viene a dañarme, que piense que yo le voy a dañar. Yo lo hacía en Bogotá, cuando un tiempo que viví en Bogotá y me robaron, me atracaron. Entonces yo dije, no, aquí no voy a sobrevivir yo en esta ciudad, me aterraba, nunca he vivido en una ciudad tan grande. Entonces yo, ¿qué hacía cuando tenía que salir por ahí a pie? Yo soy jorobado así y tengo cara de amistoso, pero puedo ponerla de malo. Entonces yo decía, si me viene a robar, yo que él piense que lo voy a robar yo. Entonces me agachaba más, me jorobaba más y ponía cara de malo. Suena chistoso, pero en la vida somos así. He visto hogares fracasar porque uno de los dos, por miedo a que el otro le sea infiel, se muestra como el galán y se da licencias para jugar con quien no debe y termina siendo él el promiscuo. Por miedo a que no le pase. Lo que más me temía, eso me vino. Y es una inteligencia divina la que hay detrás de eso, de que lo que tememos nos venga. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un punto de nuestra vida en que descubramos que no nos es propio tenerle temor a nada. Acompáñeme a Isaías 8. Sí, Isaías 8, versículo 11. Isaías 8:11, dice la escritura: así me habló el Eterno, y con mano fuerte me mostró que no anduviera por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis aliados a todo lo que este pueblo llama aliados, no tengáis temor de su terror, ni estéis perturbados, sino santificad al Eterno. Nota la relación de lo que yo le venía hablando. Aquí hubiera podido meter otra palabra, la escritura, pero mire esa relación, miedo, terror y toda la cosa, y muestra algo de santificar al Eterno. Y ni siquiera es déjense santificar por Dios, sino santifiquen ustedes a Dios, es decir, busquen ustedes el apego con Él para que se les pegue la santidad. Y dice esta parte maravillosa del versículo 13, la segunda parte: sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Nuevamente la gente que cuando cita este versículo de memoria suele decir: sea a Él vuestro temor y a Él vuestro miedo. La Torá vi varias versiones, bueno, no muchas, pero 2, 3. Y dice sea Él, no sea a Él, sino sea Él. No debemos tenerle temor a nada, debemos tener temor de Él únicamente, nada más. Y el versículo o el pasaje que leímos comienza diciendo: así me habló el Eterno con mano fuerte, me mostró que no anduviera por el camino de este pueblo, diciendo. Es decir, no copies. Mire, razones en la vida para tener miedo hay y bastantes. Mire, este mundo es aterrador cuando uno lo analiza. Con alguien hablaba estos días, no me acuerdo con quién, pero le decía: a mí en la vida, vista desde un punto de vista, la vida es bella, como dice la película. La vida es linda, la vida es hermosa. Cuando uno trata de ver las cosas todo el tiempo bien, por el lado chévere, pero cuando uno ve la vida cruda, la vida es fregada. La vida incluye detalles como la muerte, apenas para empezar suave. La vida incluye detalles como la escasez. La vida incluye detalles como la maldad humana. Como el hecho de que por alguna razón en la vida a veces mueren los inocentes y triunfan los culpables. Si uno se pone a ver la vida desde ese punto de vista, razones para temer hay un poco. Pero Dios le dice al pueblo a través del profeta: sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Y entendemos nosotros que no se trata de tenerle un temor como los pueblos le tienen. Los pueblos a que le tienen temor. Por eso el texto empieza diciendo así: no anden por el camino de este pueblo en lo tocante al miedo. No vean circunstancias para sentir temor. ¿A qué le tenemos temor nosotros? A lo que aterra, a lo que asusta. Y si bien hay un carácter luminoso, terrible, en la figura de lo divino, como lo explica Rudolf Otto en su obra, y no voy a entrar ahí, si bien
el conocimiento de Dios parte de un miedo. ¿Por qué llega inmensa mayoría de las personas a acercarse a la idea de Dios? Miedo a que le vaya mal, al castigo eterno, a lo que sea, en las diferentes formas, en las diferentes culturas que históricamente ha habido de acercamiento a lo divino. Siempre ha habido un miedo a un castigo, un juicio. Siempre hay algo terrible inherente a lo divino, ¿verdad? Pero al margen de eso, el temor al que insta la Escritura es a eso que, como a falta de otras palabras, le añadimos una más para tratar de explicar el concepto. El temor de Dios no es como el temor humano, entonces decimos es un temor reverente, y creemos que agregando la palabra reverente, cambiamos un poco. No hay más en el lenguaje español, eso es lo que tenemos. El punto al que quiero ir es temor reverente, reverencia. ¿Ante qué sentimos reverencia? Ante lo grande, ¿no? No solamente Dios. Uno siente reverencia ante el papá, ante un bisabuelo, ante las canas, ante alguien muy poderoso, ¿verdad? Intelectual o algo así. Entonces, ese temor reverencial implica: conoce bien a Dios. O sea, a Dios no vamos a tenerle temor porque, ¿qué tal yo salgo aquí? El temor humano es: ¿qué tal yo salgo aquí? Vaya pasando un ladrón y yo voy con el celular ahí, me atraca, me roba, hasta me daña. No es aplicarle ese temor como diciendo Dios, es que yo no quiero que le tengan temor a nada, solamente a mí. Es un Dios muy infantil, ¿no? Muy visceral, ¿no? No es en ese sentido. La primera premisa que debemos tener al acercarnos a Dios es que es un Dios bueno. O sea, si nos hizo no teniéndonos por qué hacer, sería el más malo, el más miserable, la antítesis de Dios. Vamos a decir lo que en la mitología griega pudiera tener lugar, pero no en la historia bíblica. Un Dios que hace una creación, un universo, una humanidad para hacerlo sufrir. O sea, téngame miedo, porque acuérdense que yo los hice y si quiero les pongo a que sufran. O sea, si Él nos hizo no teniendo ninguna necesidad de hacerlo, ¿por qué sabemos que no tenía necesidad? Porque es Dios. Por ser Dios no puede tener ninguna necesidad en sí mismo. Entonces de ahí lo deducen los sabios, es un Dios amoroso. Hizo al mundo como una prueba de su amor, para compartirle de su grandeza y de su esencia. Entonces, cuando dice sea Él tu temor, es ese temor reverencial, es decir, ten temor de Él, en un sentido. Despegado de Él, tendrás muchas razones para vivir con miedo. Así que de lo único que tienes que asegurarte, mire, de lo único que un sadik, que un justo, un piadoso, de lo único que puede tener temor un piadoso, es de despegarse de la luz. Eso fue lo que le pasó a Adán. Tenía todas las razones del mundo Adán para tener miedo. Se había separado de la luz infinita, del creador de su vida, de la fuente que le vestía con luz. ¿Cómo se había separado? Cuando rompió con la instrucción que se le había dado. Vive así, 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 mantendrás tu cobertura de luz. No lo hizo, se le había dicho claro. Por eso dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mire cómo mezcla sabiduría con temor. Es raro, ¿no? Uno diría, el principio de la sabiduría es estudiar bastante. Me suena lógico. El principio de la sabiduría es orar. El principio de la sabiduría es el temor. Y el temor a Él es relacionado con no me quiero despegar. Y fíjense qué curioso. Sabiduría en hebreo es jochma. Algunos han escuchado eso, ¿no? Lo hemos hablado en varias ocasiones. Jochma. Los sabios relacionan la palabra jochma con otra palabra. La palabra atzilut, el mundo de atzilut, de la emanación. El principio, el temor a Él, nuestro cuidado, nuestra precaución reverente de no querer despegarnos de Él, nos mantiene ahí lo más cerca posible de Él. Es decir, como una emanación del mismo. Nos recuerda, nos conecta con la propia raíz de nuestra alma. Nos mantiene conscientes a toda hora de la esencia de nuestro ser. Y alguien que sabe cuál es la esencia de su ser, alguien que sabe quién es, alguien que sabe de quién es el que está de su parte, alguien que sabe quién le comisiona, quién le manda, quién le sustenta, es alguien que no hay lugar en su vida para el miedo. ¿Sabe qué nos lleva a vivir lleno de miedo? Lo poco cerca que estamos de Él. Lo poco cerca que estamos de ese a que invocamos por Dios.
Deme unos minutos más para llevarlo a otra perspectiva de esto. Algo que está muy relacionado con esto. Amados, a partir de la Ilustración para acá, la Ilustración me refiero al movimiento de civilización, de Ilustración y demás que hubo, de ahí para acá. Usted sabe que todo lo que ocurre, la revolución industrial afectó a todas las personas del mundo, a los creyentes, a los no creyentes, ese tipo de cosas que pasan globales, afecta a todos, ¿no? Con la Ilustración pasó igual. La Ilustración fue algo que vino y afectó a todos y generó algo en los creyentes. Ilustrar, ¿no? Conocimiento, información, descubrimiento, revolución. La Ilustración trajo muchas cosas. Incluso que se propagara el mensaje bíblico y todo lo demás. Pero ¿qué trajo específicamente en los creyentes? Una expresión de fe muy apologética. La vida del creyente moderno, o por lo menos de ahí para acá, moderno, posmoderno, gira mucho alrededor de la apologética. Buscamos llenarnos de motivos para convencernos a nosotros mismos de que hay un Dios que es verdad, que es real. Y tanto la prédica como la práctica religiosa, espiritual, gira alrededor de esto. O bien apologética, o bien lo que llamamos doctrinal, litúrgica. O bien defender la idea de que es inteligente creer que hay un Dios, y de ahí para allá de que es inteligente la forma en que yo creo que se le sirve, mi liturgia propia. Y eso desnuda otra fragilidad. Buscamos llenarnos y convencernos a nosotros mismos de algo que sabemos, porque si vivimos tratando de llenarnos de argumentos para creer que Dios es real, es porque todavía en el fondo de nuestro ser no lo sentimos. No nos percibimos totalmente llenos de esa verdad. Emocionalmente no vibramos así. No vibramos con la realidad de que hay un Dios. Entonces vivimos llenándonos de argumentos y estudiamos y mucha apologética y va aquí, libros y todo esto para llenarnos de ese conocimiento. Y poca sensación, poca vivencia, poca relación con Él. Poca relación. Y el apego, ese principio de la sabiduría, que es el temor, que me lleva a no querer separarme de la luz, a eso no se llega estudiando apologética. Y claro que hay que estudiar apologética para compartirla a los demás. Para mí la base bíblica de la apologética es aquellas palabras del apóstol. A ver. Bueno, déjenme parafrasearlo porque no me acuerdo textualmente el versículo, lo voy a citar de memoria. Se me fueron las palabras exactas. Pero dice que estén preparados para dar razón de vuestra fe a todo aquel que demande esa razón. Todo aquel que demande. Entonces nuestra preparación apologética, es decir, preparación en doctrina, en conocimiento de la Biblia, en por qué no es una locura creer que hay un Dios y demás, es para dar testimonio a otros. Pero el testimonio a nosotros mismos, dice la Escritura que lo da el Espíritu. El asunto es que ahí la Biblia ya se pone mística, enigmática. El propio Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se come? Hay que entrar a un terreno diferente al de estudiar apologética o el libro que sea, así sea de espiritualidad, pues la más profunda, la más mística, la más que sea. Pero si yo voy ahí únicamente de forma intelectual, fortalecí mi intelectualidad del misticismo, en el mejor de los casos. Pero el propio Espíritu no le ha dado testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y puedo ser el más grande cabalista, el más conocedor de misterios, el más apologeta o lo que usted quiera. Y a la mediana diarrea que le da a mi hijo, ya me da miedo de que se me muera. Y yo empecé diciéndole que me ha afectado a mí también eso. Porque el único que puede decir, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo, es el que lo conoce. Es el que pasa tiempo con Él. Solo se conoce por relación, ¿o no? Por eso es que hay muchas
muchas parejas, muchos matrimonios y pocos hogares. Hay muchos hombres que engendran niños y pocos padres e hijos. Hay muchos compañeros de trabajo y pocos amigos. Hay muchos amigos y pocos parceros del alma. Porque para eso hay que sacrificar tiempo, orgullo, los propios miedos. Uno no se hace amigo de su amigo, esposo de su esposa, ¿verdad? Marido de esa mujer, no solo compañeros de casa, sino marido de esa mujer o mujer de ese marido, hasta que no desnudas todos sus temores y sus miedos. Y se conoce, y se pasa tiempo, y se trabaja. Los ocultamos, ponemos fachadas, con esa fachada dañamos al otro, con esa fachada nos dañamos a nosotros mismos, y al final todo es un caos. Permítame volver a nuestra historia, a Balaam, Balak. La porción se llama Balak, pero nos acordamos más de Balaam, ¿no? Es que siempre buscamos al que sea más fácil echarle la culpa. La mente funciona así. Termino con esto. 22:2. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab fue atemorizado en gran manera, porque el pueblo era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Vea, cuando no trabajamos nuestros miedos, sino que los disfrazamos, sino que los escondemos, los cubrimos de lo que no es, nos creamos corazas y demás, llega un punto en que, mire, ¿qué es lo que uno más trata? El apóstol, por supuesto, él está hablando de otro tema, pero igual el punto lo extraigo y me sirve. El apóstol dice, ¿cuáles son los miembros de nuestro cuerpo que vestimos con más dignidad y honor? Los más delicados, ¿no? Y usted puede verme un brazo aquí, pero ya el ombligo ya me daría pena, porque está lleno de grasa. Cubrimos esas cosas que nos da más pena, ¿no? Y ahí nace lo que es el recato, el snood, la dignidad. Con los miedos pasa así también, que esas cosas que uno más esconde, pues uno está evidenciando que es las cosas a las que más le teme. Y cuando uno empieza a hacer así, al final se termina siendo evidente lo que uno trata de ocultar. El maestro lo profetizó, dijo que al final lo que se hizo en oculto o lo que se hace en oculto va a salir a la luz, va a ser lo más evidente, como la luz del día. Entonces, la verdad es que es una tontería. Analícelo en su propia vida y verá, yo lo he analizado en la mía. Esas cosas que uno trata de ocultarse, ay hermano, son las que más rápido salen. No más en la escuela, cuando uno tenía alguna prueba oral, por ejemplo en inglés, esa palabra a la que uno más le tenía miedo. Y uno dice, no, yo digo, me aprendo de memoria las otras 9, pero esa palabra, hay palabras en inglés que son bien difíciles de pronunciar. No le da pena o lo que sea. Y preciso uno hablar y de momento se le cruzaba y era la que primero uno soltaba. Y como cosa rara la soltaba mal. Pero lo que le quiero decir es, esas cosas que uno esconde, que terminan aflorando, ¿sabe qué pasa? Que uno empieza a moverse tanto así, que uno empieza a comprar miedos. Porque el miedo solo atrae una cosa: miedo. Nos volvemos un imán de miedos. Mire lo que dice la escritura. Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Uno diría, pobre Balac, se llenó de miedo. Pero mire lo que dice. Y Moab fue atemorizado en gran manera. Entonces, ¿quién le vendió a quién? Porque el que vio fue Balac, pero el atemorizado era el pueblo de Moab. O Balac le compró los miedos al pueblo, o el pueblo le compró la teoría de Balac y se llenó de miedo. Yo creo que las dos. Y normalmente, ¿cómo es que dicen por ahí la sabiduría popular? Viene de la física, pero la sabiduría popular la tuerce y la dice como suene, que los polos se atraen, ¿no? Opuestos y los afines se atraen. El punto es, se repelen. ¿Okay?
Entonces, al final termina ocurriendo en nuestras vidas que eso que generamos, digo generamos es cuando estoy lleno de miedo, cuando estoy lleno de incertidumbre y creo esas corazas, eso que proyecto hacia el mundo, eso que genero, que mando, le mando mensajes al universo, al mundo. Soy materia disponible, miedo ven a mí. Y termina uno haciendo cosas que ni por la mente se le hubiera ocurrido. Quiero decirle una cosa, yo le dije alguna vez, creo que fue la última predicación que di en el sábado, no que quiera ser abogado del diablo, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como dijo el maestro. Y tanto Balac como Balaam, la Biblia no nos los muestra al inicio de la historia como perversos, como gente mala. Era simplemente gente miedosa, por lo menos en el caso de Balac. Usted notó que lo primero que hacen para ver si logran el cometido, ¿qué fue? ¿Alguien se acuerda si leyó la porción? Sacrificios a Dios. Esta gente pensaba incluso que ellos eran gente inocente, tenían su relación con Dios. Hay evidencia, pues ya tampoco me da el tiempo. Hay evidencia en la literatura hebrea para mostrar qué tipo de relación había y todo, que Balaam era profeta de Dios y todo lo demás para los gentiles y todo eso. Balac era un hombre que conocía cómo funcionaba el sistema espiritual y él sabía, si queremos hacer algo tenemos que invocar al Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso era el Eterno. Y aquí dice, y habló el Eterno, y de hecho es una de esas porciones donde cada rato mete el nombre de Dios, y el nombre Yud-Ke-Vav-Ke, el nombre de 4 letras, y el Eterno, y dijo el Eterno, y el Eterno Dios, no sé qué. Esta gente lo conocía, Dios. Pero resulta que cuando viene el miedo y dejamos que incluso en alguien que conoce de Dios, que tiene conocimiento, que conoce versículos, que conoce la Biblia, el miedo viene y le hace presa fácil y empieza a atraer cosas y lo termina desviando. ¿Cómo es posible que gente que conocía a Dios, Balaam, Balac, terminen practicando la más vil hechicería? ¿Cómo es posible que gente que a los que Dios le hablaba y le decía, no quiero que hagas esto, sea capaz de pararse de frente y decir, pero como sea se tiene que dar así, simplemente por el miedo? Yo lo que le quiero decir hoy es, si nada de lo que ya le dije en los minutos anteriores logra convencerle de enfrentar sus miedos, de pararse de frente, de buscar quién es su apoyo y su ancla, y si se halla fallo de que no tiene ninguno, ser honesto y empezar a buscar anclarse de verdad. Si no lo hace por esto, hágalo por miedo de usted mismo. Pablo le decía a su discípulo amado, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Mire, usted no sabe lo peligroso que usted puede llegar a ser para usted mismo, lleno de miedo. He conocido creyentes y los he visto después de ser creyentes y llevar años asistiendo a comunidades, ir a los brujos, pero de verdad literalmente, a buscarse una sanidad de San Gregorio, a que le haga un trabajo no sé qué, Lionza, no me sé esos nombres. Señor reprenda todo eso. Usted no sabe hasta dónde el miedo puede llevar. El miedo ha tomado predicadores supremamente elocuentes y capaces y los ha llevado hasta los manicomios. Esto no lo hago, pero hoy lo voy a hacer. Dijimos que el ayuno es más distendido y podemos decir cosas que no decimos los sábados. Le voy a recomendar una película, está en Netflix. Y tiene por ahí una escena. Ya que es una escena, no es así muy explícita, pero tiene una escena ahí fuertecita, que se llama Pedro el Afortunado. Es larga, como 2 horas 45. Pero no le va a pesar verla. O sea, el tipo supremamente capaz, un hombre intelectual, se relaciona con gente, llega a su mente, a sus manos, plata, conocimiento, poder, todo. Y va a ver cómo termina al final la historia. Mire, usted no sabe todos los dañinos que podemos ser cuando nos llenamos de miedo. Hay historias, hay otras, tengo más, pero bueno, se acabó el tiempo y bueno, la compartiré. Bezrat Hashem, este fin de semana estaré por mi tierra, por Santander, visitando un grupo de hermanos y compartiendo la palabra, predicando por allá. Para los que me escuchan de allá,
Si me están escuchando, allá seguimos el tema. Pero usted no sabe cómo lo desfigura uno el miedo. Cómo el miedo llega a desfigurar tanto a una persona. Cómo el miedo es capaz de poner a mujeres hermosísimas ante el peligro ficticio que le genera encontrarse a una más bonita que ellas, ir y tirarles ácido en la cara a otra mujer porque cree que es más hermosa, y terminan en un manicomio, en una cárcel, con cadenas perpetuas, ¿qué más cosas? Por viles miedos. Es una pequeña raíz de levadura, pero es un mal que hace mucho daño. Bezrat Hashem, que la fuerza de esta porción, en donde un pueblo que pudo tener mucho miedo porque pasó desnudo y humanamente desprovisto por la boca de todos los lobos posibles hasta tierra prometida, pero que fue guardado por el invisible, que esa misma fuerza nos guarde a nosotros y que hoy obtengamos la energía y el poder y la decisión para enfrentar nuestros miedos y superarlos con la ayuda del Señor, porque solo sea Él vuestro temor y solo sea Él vuestro miedo. Amén. Padre que estás en los cielos, te bendigo, Señor, y te alabo. Te doy muchas gracias por tu palabra, eterno Dios, que es buena, que nos muestra planes maravillosos de bendición, de prosperidad, de éxito, de alcance, de desarrollo, de rectificación de nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos exhibe un plan, que nos da la oportunidad de volvernos a ti, de apegarnos a ti y de recuperar esa dignidad, esa santidad, esas vestiduras de luz y de esplendor que nos mantendrán protegidos, no solamente vestidos, pero protegidos contra cualquier acechanza de nuestros enemigos, visibles o invisibles, y que nos pondrán en un lugar donde no le tengamos miedo a nada más que a ti, Señor. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu espíritu, te doy gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, por hacernos conscientes hoy de la realidad, de que sí somos frágiles, pero que contigo lo tenemos todos, y que si tú eres con nosotros, ¿quién se nos podrá oponer? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, ni nadie nos podrá separar de ti si buscamos apegarnos a ti y no separarnos por nada, Señor. Te doy gracias y te alabo y te bendigo por tu palabra, Señor. Amén. Baruch Hashem.